Vanguardia Regional, Vanguardia Regional. Llegan las noticias a Vanguardia Regional. Vanguardia Regional, verdad y bien al servicio de Cúcuta y Norte de Santander. Director Fernando Aníbal Ortiz. Videos, el sonido claritico como el agua y que realmente representa lo importante en esta comunicación. Vanguardia Regional, verdad y bien al servicio de Cúcuta y Norte de Santander. Hay muchas noticias hoy importantes. Por ejemplo, una que tiene que ver con el alcalde de Cúcuta. Es una muy buena noticia para Cúcuta, para el alcalde Jorge Acevedo. Los datos publicados por la agencia Toro Digital de los alcaldes con mayor aprobación en el país. El de Cúcuta, Jorge Acevedo, ocupa el segundo lugar. El primer lugar lo obtiene el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez. Tiene una aprobación del 78%. Mientras el alcalde de Cúcuta está en el segundo lugar con una aprobación del 55%. Y la gente se pregunta, bueno, sí, esto obedece al trabajo que ha realizado el alcalde de Cúcuta en la capital del departamento y el cumplimiento a la palabra en lo que prometió durante su campaña que lo eligió como alcalde de esta ciudad. En cuanto a la gobernación de Norte de Santander, esta empresa Toro Digital, el gobernador de Norte de Santander ocupa la 9ª posición dentro de los 32 alcaldes. Es una posición muy positiva. Obtiene el gobernador William Villamizar Laguado exactamente el 45% de favorabilidad, mientras el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, marca una favorabilidad del 70.5%. Concluyendo esta noticia que es buena, estamos en buenas manos tanto en la alcaldía como en la gobernación de Norte de Santander. Bien por los dos mandatarios, por el mandatario municipal, repito, segundo lugar en favorabilidad en el país. El primero en el país es Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín. En la gobernación, el alcalde de Antioquia, Julián Rendón, también marca como el primer gobernador. El de Norte de Santander, dentro de los 32, ocupa la 9ª posición con un 45% de favorabilidad. Estamos en buenas manos en cuanto a los mandatarios se refieren. Otro tema que llama poderosamente la atención es el caso del acueducto. La deuda, el reloj y la incertidumbre ronda la alcaldía, la empresa EIS y el acueducto. Hay noticias que tienen que ver que la discusión sobre quién operará el acueducto de Cúcuta a partir del 6 de diciembre del presente año deja de ser un simple debate administrativo y se convierte en uno de los mayores desafíos financieros y políticos para la administración del alcalde Jorge Acevedo Peñalosa. Aunque el alcalde ha planteado crear una nueva empresa, incluso asumir directamente la operación del acueducto, hoy el panorama luce muy complicado. Detrás de la discusión no solo está el futuro del servicio de agua
para más de 700.000 habitantes que tiene esta región, la ciudad de Cúcuta. El principal obstáculo tiene nombre propio. Hay una deuda cercana a los 177.000 millones de pesos con el Ministerio de Hacienda. Ese compromiso nace de hace 2 años o 2 décadas, cuando la Nación respaldó financieramente a la empresa y suscribió un convenio que impuso condiciones estrictas para garantizar el pago de la obligación durante 20 años y deuda que solo generó intereses, razón por la cual se acerca de 70.000 millones a más de 177.000 millones la deuda con el Ministerio de Hacienda. 253.000 millones de pesos es el monto de la deuda totales de la EIS en la capital del departamento. La deuda con el Ministerio de Hacienda no es la única presión. La EIS también enfrenta un pasivo total pensional cerca de los 76.000 millones de pesos, obligación que se debe atender mensualmente con el pago de los pensionados. Así pues que entonces no está muy claro el panorama en el tema del acueducto y en el tema que corresponde a lo que el alcalde, a lo que no, corresponde a lo que dijo no, corresponde a lo manifestado por el señor alcalde de hacerse cargo de crear una empresa de servicio de acueducto y alcantarillado para la ciudad de Cúcuta. Vamos a ver qué va a ocurrir. Padres tiene la Santa Madre Iglesia. Hoy el menú también tiene noticias del alcalde. Andrés Gaviria comenta sobre el eventual gobierno de Cepeda, el gobierno departamental y la competencia de bandas marciales. El gobernador está ahí metido en eso, parece muy bien. 90.000 millones, esto es estrambótico, 90.000 millones de pesos para negociar con los criminales. Julián Oscategui comenta sobre la paz total fallida de Petro. Chucho San también hoy es noticia sobre el tema electoral. El software de la Registraduría General de la Nación. Allí en el software hay cosas que pueden complicar el proceso electoral y Chucho San no lo aclara aquí en Vanguardia Regional. También aquí les voy a mostrar al final lo que la inteligencia artificial califica en cuanto a favorabilidad para ser presidente de Colombia. Más adelante en Vanguardia Regional. Un amplio debate se registró ayer cuando las mujeres periodistas en Caracol hicieron el gran debate al aspirante a la presidencia de la República, Abelardo del Espriella. Esto trajo consigo algunas cosas importantes y la aclaración, porque ser periodista es muy bueno, pero el periodista tampoco debe tomar directamente una acción partidista con el solo fin de boicotear la aspiración de X, Y o Z aspirante. Eso ocurrió en Caracol ayer con las mujeres y aquí les voy a presentar un resumen para que ustedes saquen conclusiones allí en sus hogares sobre lo que sucedió. Camilo, las 2 entrevistas, las 2 videos para que entiendan los oyentes y los televidentes cómo son las cosas en este país del Sagrado Corazón de Jesús. Voy a generar polémica frente a lo que pasó con María Lucía Fernández y el candidato Abelardo de la Espriella. Voy a hablar como periodista y presentadora. Y voy a hablar con argumentación frente a la preparación que debemos tener nosotros a la hora de enfrentarnos a invitados o personajes con una excelente argumentación como la tiene Abelardo de la Espriella. Quiero que entiendan los ciudadanos también, y esto va para los colegas, porque yo creo que muchos de los colegas han salido a defender a María Lucía, no porque yo no respete el oficio de María Lucía, ni más faltaba, pero sí quiero que entiendan de dónde surgen las preguntas. 1. Puede que María Lucía tenga potestad para hacer sus preguntas.
y el director o el jefe de emisión en su momento las haya avalado. 2, que el director de noticias haya formulado la pregunta sobre la ética versus el derecho, la pregunta que generó polémica. En ambos casos, si María Lucía fue quien hace la pregunta, ella debió haber tenido contrapreguntas y también una muy buena argumentación para contrarrestar lo que iba a decir Abelardo de la Espriella. Si esa pregunta solamente la lee porque se la ponen en un libreto, ella debió haber preguntado al director de noticias cómo se podría defender frente a una respuesta de Abelardo de la Espriella. Y aquí viene mi incomodidad con mis colegas. Estas preguntas ya le han hecho a Abelardo de la Espriella en otros medios de comunicación. Siempre están atacando a Abelardo de la Espriella. Y no está mal que los periodistas quieran preguntar, pero las mismas preguntas uno ve a la FM, Blue y demás, que incluso Darcy Quinn, Camila Zuluaga, bueno, muchos periodistas y hombres y mujeres han quedado muy mal. Y yo en este momento digo, ¿por qué hablan de un ataque que hace Abelardo de la Espriella cuando está defendiendo una argumentación o está poniendo un concepto de ética, derecho y moral? Y como bien se lo decía él a ella, no se trata que el periodista sepa algo que no debemos saber. María Lucía no, es abogada y se lo dijo él en la entrevista. Y él está haciendo una explicación. Para muchos quizás esa manera de responder pudo haber sido tajante y fuerte. Y también es cierto que tenía su espina la pregunta, y no porque yo esté favoreciendo a un candidato, no, yo lo que quiero es argumentar que el periodista y el presentador sí se debe preparar más, independientemente que sea Abelardo de la Espriella, independientemente del invitado que sea, porque yo también he estado en el rol de poner en crisis al invitado, pero también me preparo para hacerlo, de lo contrario voy a quedar mal. María Lucía en algún momento de la entrevista cierra sus brazos y yo quiero que ustedes vean la entrevista, y esto en comunicación se siente incómoda, no se siente tranquila, por supuesto se siente atacada, pero también es la incomodidad de no haber sabido argumentar o contraatacar lo que estaba diciendo Abelardo de la Espriella. Entonces yo oigo y veo todas las redes sociales y periodistas y colegas que dicen que cómo se meten con María Lucía Fernández. ¿Y por qué no se pueden meter con María Lucía Fernández? ¿Por qué no pueden desarmar a una presentadora? Me pudo haber pasado a mí, a cualquiera de ustedes, y seguramente porque se ponen en esa situación y no les hubiera gustado, se hubiera sentido incómodo también. Si yo hubiera estado en la posición de María Lucía, pues claro, me siento incómoda, pero más por mi rol como profesional, por no haber estudiado más, por no haber visto esas respuestas anteriores que Abelardo de la Espriella había hecho ante otros medios de comunicación, y como bien él lo dice en la entrevista, esta pregunta me la hizo una colega suya también. Entonces, ¿por qué no ver un poco más de fondo? Y yo hablo como presentadora y periodista donde llevo más de 27 años de ejercicio profesional. He tenido la oportunidad de tener la libertad de hacer la formulación de las preguntas a los invitados, pero también me ha tocado estar sujeta a las preguntas y a los libretos que mis directores o los jefes de emisión hacen. Y si eso es así, pues uno como periodista y presentador tiene la responsabilidad de decir, venga, ¿y yo cómo me defiendo ante esta situación? Y no decir, ay, candidato, pero no se ponga a pelear con los periodistas. No es pelear con los periodistas. Abelardo de la Espriella estaba dando un concepto que querían ponerlo contra la pared y él lo explicó. Parte de esa responsabilidad del ejercicio profesional. Y yo la verdad, si hago un llamado a todos los profesionales, incluso a Néstor Morales, al que dijo, es que yo no conozco a Abelardo de la Espriella, y ahora yo veo a muchos colegas con unas ínfulas como si fueran más que el invitado. Yo creo que en el ejercicio profesional hay que ser objetivos, éticos, respetuosos también con el invitado. Y eso de ponderar y poner de manifiesto a qué partido pertenece o a qué inclinación política es muy notoria.
Hay muchos de la izquierda, y no estoy diciendo que esté mal que sean de la izquierda, pero siempre es como atacar, 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 atacar. En el ejercicio hay que ser responsables, hay que ser objetivos, porque no se trata de mi personaje como presentador o periodista, se trata de ser responsable de la información que le vamos a transmitir a la ciudadanía, a ese lector, a ese oyente, a ese televidente que necesita entender cuáles son los programas que haría un candidato frente a una posición de presidencia en Colombia, ante la crisis que nos ha llevado el gobierno de Gustavo Petro. Entonces, mis queridos y mis queridas, ahí sí tengo que decir que les faltó más preparación para contraatacar o argumentar mejor frente a lo que decía Abelardo de la Espriella. No se dejen engañar por el ruido mediático de estos días, precisamente hoy. Lo que estamos viendo con Abelardo de la Espriella no es una defensa a la mujer, olvídense de eso. Es una persecución orquestada. Y para entender mejor hay que unir los puntos que los medios de comunicación y la política tradicional no quieren que tú veas. Todo esto tiene un origen. Mientras en el canal Caracol presuntamente intentaban esconder a acosadores de mujeres en sus propios pasillos, Abelardo no se quedó callado. De hecho, él rechazó contundentemente este tema, sino que también ofreció defender completamente gratis en los estrados a las mujeres que han sido víctimas en ese canal. Eso les dolió y les dolió mucho. Por eso, cuando él les da una lección de derecho y ética en esa entrevista, salen a montarle ese linchamiento mediático disfrazado de feminismo. No pudieron con sus argumentos técnicos, así que decidieron usar el género como una trampa para intentar cancelarlo. Es un montaje oportunista donde la política tradicional, sí, Paloma Valencia Fajardo y los enemigos de siempre se unieron para atacar al hombre que no pueden arrodillar. Y yo les quiero hacer una pregunta. ¿Llaman misógino al abogado que defendió la dignidad de la familia de Rosa Elvira Celi? ¿Llaman misógino al hombre que logró justicia para Natalia Ponce de León y cuya lucha impulsó leyes que hoy castigan con toda la dureza esos crímenes? No nos crean pendejas. Abelardo no necesita posar de feminista. Él ha defendido nuestra vida y dignidad en los juzgados, que es donde realmente cuenta. Miren, el respeto a Abelardo es real. Nos trata como iguales, con firmeza y sin la hipocresía de quienes callan acoso en sus propios pasillos, pero señalan con el dedo en televisión. Colombia necesita carácter, no oportunismo. Este 31 de mayo vamos a ponerle la raya al tigre y a ganar en primera vuelta. Ahí tenían. Sí, es que a veces se pasan algunos colegas de Maraca. Y se sabe que Caracol, Blue y algunos medios nacionales ya han comprado partido. Y ven en de la Espriella un enemigo a sus intereses. Siempre han estado pegados esas cadenas a la mantequilla. Y como son cadenas muy nombradas, pues el fenómeno es que puedan perder en un momento dado la participación que siempre han tenido ante el erario público y su publicidad multimillonaria que reciben de los gobiernos. Entonces, lo que ocurrió con de la Espriella, y de la Espriella es un gran abogado, le dio una clase de derecho impresionante, sobre todo a la presentadora de Caracol, que fue la que llevó la voz cantante ayer sobre ese particular. El alcalde de Cúcuta, Jorge Acevedo, está aquí en este momento. Nos entrega un mensaje muy importante a la audiencia de Vanguardia Regional, HRB y también a los medios de comunicación. Oficialmente el Día de la Madre en la ciudad de Cúcuta en este 2026 va a ser el domingo 24 de mayo. Este es un mensaje para todos los cucuteños. El Día de la Madre en Cúcuta lo celebramos el último domingo de mayo. Pero el último domingo de mayo esta vez coincide con la primera vuelta presidencial. Luego el día anterior va a haber ley seca, más de 1000 personas van a ser jurados de votación y no van a poder celebrar en familia este día tan especial y tan importante, e igual se va a ver afectado el comercio. Por tal motivo tomamos la decisión en la ciudad de Cúcuta de adelantar el Día de la Madre para el domingo 24 de mayo. El 24 de mayo será el Día de la Madre y no el último domingo, porque hay unas elecciones. Vamos a elegir presidente de la República, del país, de Colombia. Entonces, el Día de la Madre
es el 24, o sea, de este domingo en 8. Será exactamente el Día de la Madre en la capital del departamento norte de Santander. ¿Cómo será? ¿Han imaginado ustedes, amables televidentes, cómo será el gobierno de Colombia si Iván Cepeda gana las elecciones? Aquí hay un análisis, lo comenta Andrés Gaviria. ¿Qué pasaría en Colombia si Iván Cepeda es presidente? Primero, hay que destacar que Cepeda es un tipo coherente, fundamentalista, ortodoxo, formado en la Unión Soviética. Su familia también es formada en países comunistas. Están probados sus lazos, sus nexos con miembros de las FARC, no solamente con el señor Timochenko, con el señor Iván Márquez y con el desaparecido, el bien desaparecido Santrich, a quien fue como chaperona a sacarlo de la cárcel en su silla de ruedas y celebraba su libertad. Cepeda es un tipo que no tiene los vicios que tiene Gustavo Petro. Es un tipo que se llega puntual, es un tipo que madruga. Cepeda es un tipo metódico, organizado, de cuadros efectivos de la izquierda, con ideología, con los libros debajo del brazo y muy enfocado en profundizar lo que él mismo ha dicho, que este gobierno no ha sido capaz de hacer. De Cepeda, esperen todo lo que él está diciendo que hará, como por ejemplo la estatización de la inmensa mayoría de actividades económicas del país. Eso es volver a puertos públicos, volver a transportes y a terminales aeroportuarias, por ejemplo, completamente públicas, a que las empresas del sector de infraestructura, de minería, también dejen de existir, porque todo pasaría a ser 100% público. Sencillamente, reemplacen las empresas hoy privadas por una presencia estatal. Eso él lo ha dicho y ha sido claro con eso. Segundo, no esperen ningún cambio en términos de seguridad para el país. Esperen más diálogos de paz, esperen más mesas con grupos ilegales que hoy están atentando contra todos los colombianos. Llámese ELN, llámese FARC, llámese Clan del Golfo, llámese Mordisco, llámese Autodefensas Gaitanistas y los 38 o 50 grupos de bandoleros que hay que se cambian de brazalete cada semana y que en el fondo solo son narcotraficantes. A nivel del campo, esperen las expropiaciones express, esperen obviamente la invasión de más territorios por parte de indígenas que ahora van a tener vicepresidenta, que lo que hacen es meterse, decir que las tierras son de ellos, enfrentar a las familias, secuestrarlas, como muchas veces lo han hecho, secuestran soldados y no pasa nada, y se van a apoderar de la propiedad privada que hoy muchos han conseguido con esfuerzo. Y por último, esperen alinearse con China, alinearse con Rusia, alinearse con potencias que no son de Occidente. Eso implica una ruptura total con Estados Unidos, con Inglaterra, con Alemania, con Israel. Él solamente quiere volver a ese modelo soviético de izquierda en las nuevas relaciones internacionales. Y al ciudadano del común, ¿qué es lo que le interesa? Yo no creo que con Cepeda tengamos ni siquiera un 1% de crecimiento económico. Esperen la captura del Banco de la República en su totalidad, pero sobre todo esperen la Asamblea Constituyente, la cual está promoviendo Cepeda por debajo, recogiendo firmas en cada uno de sus eventos, que cierre el Congreso y que abra esa gran caja de Pandora para negociar el modelo económico, nuestro modelo de vida, otra vez el modelo de salud, el modelo de justicia y sobre todo la independencia de poderes. Andrés Gaviria. Pero seguimos con el tema de Abelardo de la Espriella y los periodistas. María Lucía Fernández, que es presentadora de Caracol, le preguntó a Abelardo de la Espriella: no me puede decir qué puedo o qué no puedo hacer como abogado. Intentó presentar a Abelardo de la Espriella
como alguien dispuesto a gobernar sin ética por una frase sobre la filosofía del derecho. Pero Abelardo de la Espriella, primero, él no la agredió. Segundo, respondió defendiendo una distinción jurídica más básica que muchos periodistas prefieren ignorar cuando el debate no les conviene. Abelardo de la Espriella le recordó algo elemental. Un abogado no escoge clientes según simpatías ideológicas, sino que garantiza el derecho de la defensa y la presunción de inocencia, principios que deberían existir incluso para quienes resultan incómodos ante la opinión pública. ¿Cómo sería, por ejemplo, en el caso de Jorge Alfredo Vargas? El problema es que parte del periodismo colombiano actúa como tribunal o faro de la moral, condena, absuelve y decide quién merece y quién tiene derechos, mientras ciertos comunicadores atacan con ferocidad a unos y no lo hacen con otros frente a figuras cercanas al petrismo, como Sebastián Guanúmen, cuando se quedó callado, cuando Daisy King le preguntó sobre el tema de correr la línea de la ética, la indignación le pareció apagarse convenientemente. Entonces los periodistas son los que dicen quiénes y quiénes no son, cómo actuando sobre lo que le dicen, le manifiestan y lo que le pagan. Algunos periodistas en Colombia, no todos, pero bueno, algunos. Por eso la respuesta contundente de Abelardo de la Espriella en la confrontación que obtuvo ayer frente a los periodistas de Caracol. Es tradicional en los departamentos el concurso de las bandas de guerra. Aquí, por ejemplo, en Pamplona hay concurso de las bandas del Provincial, de la Normal, de los diferentes colegios que hay en Pamplona. En Cúcuta también está el Colegio Sagrado Corazón de Jesús, el Colegio Salesiano tiene su banda. Y además, exalumnos que han pertenecido a las bandas cuando estudiaban, se han reunido y van a realizar en el mes de agosto en el departamento un concurso de las bandas marciales. Eso es muy bonito, las bandas marciales. Los desfiles, por ejemplo, cuando uno va a Pamplona en Semana Santa, el desfile de las bandas marciales le da un aspecto diferente de solemnidad a las procesiones. Entonces, en agosto se va a realizar un concurso de bandas marciales del norte de Santander. Eso está siendo apoyado por la gobernación de William Villamizar. Aquí está el tema sobre las bandas marciales. Este año se realizará en el departamento norte de Santander el cuarto Festival de Bandas Marciales de Exalumnos. Bandas invitadas de todo el país y del norte de Santander. Festival de Bandas La Perla del Norte. Los invitamos para que puedan observar este espectáculo, esta bonita presentación de cada una de las bandas que nos va a visitar. Con ello implementaremos también nuestra marca región y propenderemos por el desarrollo económico y el movimiento de nuestra ciudad y de nuestro departamento. Felicitaciones a los egresados del Colegio Sagrado Corazón de Jesús que coordinan esta actividad con apoyo de la Secretaría de Cultura y que el año pasado, con lujo de detalles, nos representaron y lograron ganar el primer puesto. Bueno, yo le apuesto a la banda marcial del colegio donde estudié, la del Colegio Provincial de Pamplona. A esa le apuesto. Claro que en Pamplona también hay buenas bandas. La de la Normal Superior de Estudios también es muy buena. Pero bueno, hay que competir y lo van a hacer en agosto. A prepararse, Colegio Provincial, Colegio La Normal en Pamplona, para este concurso que se va a realizar, que lo va a realizar la Gobernación de Norte de Santander. Pero como hay noticias buenas, también hay noticias que lo ponen a uno a pensar. Y duro, 90.000 millones para negociar con los criminales. Esto nunca se había visto. Nunca. Julián Uzcategui comenta sobre la paz total de Petro y estos 90.000 millones
dizque para negociar con los criminales. ¿Qué tal? Vean esto tan indignante, tan infame, tan aberrante. El gobierno Petro me acaba de confirmar que se han gastado 90.000 millones de pesos en negociaciones y en diálogos con las FARC y el ELN, criminales que hasta el día de hoy no han dejado de delinquir. Cifras millonarias en tiquetes aéreos, en honorarios y en esquemas de protección para los cabecillas guerrilleros que hoy siguen asesinando, secuestrando, extorsionando y desplazando colombianos. Esta es una prueba más de que la paz total no es ninguna política de paz, es una política de impunidad que busca liberar y beneficiar criminales con los recursos que pagamos todos los colombianos. La historia es para contarla, y hacer parte de la misma es protagonismo. El Club Cazadores de Cúcuta es esa misma historia, y la contamos con orgullo norte santanderiano. Club Cazadores de Cúcuta, una historia hecha realidad. Sea usted partícipe, hágase socio del mejor centro social de la capital norte santanderiana. Buenas noticias para Norte de Santander. Gracias a un convenio entre Invías y la Gobernación, se están interviniendo cerca de 5 kilómetros de vías terciarias en 17 municipios del departamento. Una iniciativa que mejora la movilidad, facilita el transporte y transforma la calidad de vida en nuestras veredas y corregimientos. No paramos de trabajar en las vías del norte de Santander. La fiebre amarilla está cerca. Aunque en Cúcuta no hay casos, el riesgo es real. La mejor protección es vacunarse. La vacuna es gratuita, segura y de una sola dosis. Vacúnese hoy y proteja su vida. Este es un mensaje de la Secretaría de Salud de San José de Cúcuta. El prestigioso abogado natural de Lourdes, Luis Arturo Melo, amigo personal, nos envía esta nota. El 5 de septiembre de 1952, el Che Guevara estuvo en Cúcuta de paso a Venezuela. Río Magdalena arriba, Gamarra, La Gloria, Ocaña, Ábrego, Sardinata, Lourdes, Gramalote, Santiago, San Cayetano, El Diviso, Cúcuta. Venía en una motocicleta Harlem con Sidecar. Sidecar es un carro alado. Estacionó frente a la vieja alcaldía y almorzó en la casa de doña Aurelia Moreno de Gómez. Quien recuerde esto, dice Luis Arturo, debe tener 82 años. Pero bueno, eso es importante. La nota que nos entrega Luis Arturo Melo. Abelardo de la Espriella, el Petro autoritario de la derecha. El abogado y candidato Abelardo de la Espriella protagonizó un tenso enfrentamiento con la periodista María Lucía Fernández, conocido como Malu, durante una entrevista en Noticias Caracol. Esto lo entrego aquí como para que lo analicen ustedes también allí, ya lo hemos colocado al comienzo del programa. El enfrentamiento con la periodista María Lucía Fernández, conocida como Malú, durante una entrevista en Noticias Caracol. El episodio encendió las redes sociales, donde miles de usuarios defendieron a la periodista con el lema "Con Malú no". La discusión escaló cuando la de la Espriella aseguró que Fernández no tenía formación en derecho y que su pregunta venía con veneno. Además, aprovechó para atacar al canal mencionando los casos de presunto acoso sexual en Caracol Televisión, señalando que no todo lo inmoral es ilegal. La periodista lo increpó directamente. ¿Para qué pelear con los periodistas, candidato? A lo que él insistió Abelardo, en que no estaba peleando, sino aclarando desde la filosofía del derecho. El episodio dejó un ambiente cargado de tensión y abrió un debate sobre el estilo confrontativo del candidato frente a la prensa. No es la primera vez que de la Espriella responde con ataques a periodistas. Recientemente difundió un video con inteligencia artificial en el que incluyó a figuras como Juanita León
y Juan Manuel Santos dentro de los de siempre, a quienes acusa de sostener la política tradicional. El choque con Malú se convirtió en tendencia y generó un fuerte rechazo ciudadano a las palabras de uno y del otro. En pocas palabras, estamos frente a un personaje que puede ser importante dentro del concepto claro y preciso como presidente de la República. Así pues que entonces nosotros los periodistas no tenemos la verdad. Nosotros la buscamos, que es diferente, pero la verdad no la tenemos. Y cuando hay interés personal y tal vez económico, se utiliza esto que hizo la periodista Malú frente a Abelardo de la Espriella. En este país suceden muchas cosas de análisis. Chucho San, el tema de los softwares. Allí la mano de la presidencia quiere estar ahí por si acaso hay que arreglar, entre comillas, el tema de las elecciones. Chucho San está aquí, en Vanguardia Regional. Estamos olfateando algo muy raro alrededor del sistema electoral colombiano. Y más les vale a ciertos funcionarios entender que millones de ojos están puestos sobre ustedes. No traten de venderse como opositor del gobierno con espectáculos bochornosos públicos y palabrerías para después pedirle al país que confíen ciegamente en ustedes. Resulta que el registrador Hernán Penagos quiere dejar bajo custodia del procurador Gregorio El Yach el famoso código del sistema electoral. Mucha gente escucha esto y no entiende qué significa. Fácil. Imaginen que el sistema de votación es una gigantesca calculadora digital. Pues ese código fuente son las instrucciones internas de esa calculadora, cómo recibe datos, cómo los procesa, cómo los suma y cómo los muestra. En otras palabras, es el cerebro del software electoral, que si ese código se altera, esa calculadora podría estar dando cifras diferentes. El problema aparece porque el gobierno Petro lleva tiempo presionando para tener más acceso al software electoral. Al mismo tiempo, ese código termina bajo custodia de un procurador que llega al cargo dentro de una estructura política impulsada por el petrismo. Entonces empiezan los choques públicos, las declaraciones fuertes y las contradicciones mediáticas entre el gobierno, la procuraduría y la registraduría. Y muchos colombianos empiezan a preguntarse algo completamente válido aquí. ¿Esas confrontaciones son reales o también sirven para construir una imagen de independencia mientras el país baja la guardia? Eso no prueba un fraude, ¿no? Pero tampoco obliga a nadie a confiar ciegamente mientras el sistema electoral se mueve en medio de sospechas y presión política. Mucho menos cuando todavía hay ciudadanos que recordamos situaciones extrañas en procesos recientes, como los sobresaltos de los resultados durante la consulta del pacto histórico, señor registrador, donde en minutos aparecieron cambios y comportamientos que dejaron demasiadas preguntas abiertas. Ahora escuchen bien, si alguien dentro de la registraduría, la procuraduría, el gobierno o cualquier empresa contratista está pensando siquiera en jugar con la democracia colombiana, entiendan desde ya que el país los está mirando. Tendremos más de 100.000 testigos electorales organizados en Colombia y solo de los defensores de la patria, y más de 5.000 en el extranjero, preparados para revisar mesa por mesa, formulario por formulario y acta por acta. Porque si ustedes creen que recibir dinero, favores o beneficios por prestarse para una trampa electoral les va a cambiar la vida, piénsenlo 2 veces. Ninguna cantidad de dinero les va a alcanzar para comprar tranquilidad cuando un pueblo descubra que intentaron robarle su democracia. Miren lo que pasó en Venezuela. Miren lo que ocurre cuando la gente siente que le arrebataron el derecho a decidir. Echen una mirada a Nueva York donde está Nicolás Maduro, con cuentas multimillonarias en el mundo, pero ahora sin poder pagar siquiera su defensa. Así que hagan las cosas bien. Ustedes son funcionarios públicos. Están ahí para servirle limpiamente a la democracia colombiana, no para arrodillarse ante intereses políticos oscuros. Porque si intentan traicionar la voluntad popular, tarde o temprano el país entero se va a enterar. Y así se escondan debajo de las piedras, se vayan al lugar más escondido del mundo, no tendrán paz alguna si se prestan para un engaño así. Y se lo decimos porque ustedes no son los que mandan, ustedes son los que sirven.
Quien manda es el pueblo. Y si quieren vender la voluntad del pueblo, no van a tener un día tranquilo desde ahora hasta el último día de sus vidas. Ojo, están a tiempo. Ahí les va. Chucho San, su comentario hoy sobre el tema del software, las elecciones del 31 de mayo. Hay una noticia aquí también que llama poderosamente la atención. La situación humanitaria, el Comité Internacional de la Cruz Roja alerta por el grave deterioro en esta región del país. La situación humanitaria en el 2025 es el resultado de un deterioro progresivo y ha advertido desde el 2018 y que hoy se expresa como, en consecuencia, cada vez con graves y profundas relaciones hacia la población civil. Las cifras en norte de Santander hablan por sí solos. 98.666 personas desplazadas de manera individual. 58.096 personas desplazadas masivamente. 50.127 personas confinadas. 66 nuevas desapariciones documentadas. 74 personas heridas o fallecidas por artefactos explosivos y 59 actos violentos contra la asistencia de salud. Ese es el panorama de norte de Santander. Ya para finalizar, Inteligencia Artificial realizó el sondeo de opinión sobre las encuestas presidenciales. Aquí les muestro el cuadro de qué hace la inteligencia artificial sobre candidatos presidenciales. Aquí lo tiene usted, Camilo. Primer lugar, Abelardo Vélez Priella, 42.1%. Segundo lugar, Iván Cepeda, 27.9%. Tercer lugar, Paloma Valencia, 18.4%. Indecisos, 10.2%. Y quinto lugar, Sergio Fajardo, con el 1.4%. En este dato de la inteligencia artificial, el que mejor ubicación la tiene es Abelardo Vélez Priella. Es la intención de voto en redes sociales, en Google Trends y toda la inteligencia artificial que hay en Colombia. En primer lugar, Abelardo Vélez Priella. Primer lugar, Abelardo Vélez Priella, 42.1%. Segundo lugar, Iván Cepeda, 27.9%. Tercer lugar, Paloma Valencia, 18.4%. Indecisos, 10.2%. Y quinto lugar, Sergio Fajardo, con el 1.4%. En este dato artificial sobre las candidaturas presidenciales. Han sido ustedes muy amables con Vanguardia Regional. Gracias, mil gracias y hasta mañana si Dios nos tiene con vida. Bueno, muchachos.